Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, continuamos con este formato de las efemérides más la voz del oyente, es decir, las cosas que ocurrieron ese día a lo largo de la historia y un comentario de vuestros comentarios, valga la redundancia. Vuestros comentarios que dejáis en iVoox, en YouTube, en primumgradus.net o bien en el correo primumgradus@gmail.com y sobre todo, ahí sois más remisos a usarlo, pero yo insisto, vuestros comentarios de voz que puedo aprovechar para ponerlos en el programa, comentarios de voz que podéis dejar en el WhatsApp del programa, cuyo número os voy a dar ahora, 644-190223, 644-190223. Si el programa anterior... con más 34 delante si sois de fuera de España, acordaos. Bueno, como decía, el programa anterior fue las efemérides de toda una semana en una sola vez. Esta vez lo he partido. Lo he partido en 7 programitas pequeños, o más o menos pequeños, porque ya el día 14 ya veréis que ya es generoso, con la efeméride y su comentario. Entonces, pues la idea es esto. Ya las tengo grabadas, todas las efemérides, y las iré poniendo a lo largo de la semana, y si hay comentarios, pues los añadiré sobre la marcha. Es un formato que creo que es más agradecido para YouTube, que en fin, unos vídeos río no acaban de cuadrar, aunque lo mío es más bien escuchar que ver, porque ya veis, lo único que estáis viendo ahora es mi cara. Y entonces pensaréis, Ricardo, te has tirado lo fácil, ¿no? Bueno, suponiendo que esto sea fácil, que no lo es, ya os lo digo yo, pues no he dejado los temas clásicos de Primum Gradus, es decir, profundizar en un tema y iba a decir agotarlo, no, nunca los agoto, pero llegar un poquito más al fondo y tal. No lo he dejado, sigo preparando. Lo que pasa es que es un trabajo más arduo y que sepáis que el próximo será sobre esta serie de historia de Egipto y será sobre Tutankamón. Tutankamón, el descubrimiento de su tumba, su maldición y todo. Tendrá su quiero decir, hablaremos de la maldición, que ya sabéis que es fake, pero tiene su gracia. Hablaremos de Howard Carter, el descubridor, hablaremos de sus tesoros, hablaremos de la investigación que ha habido sobre la causa de la muerte, que ha durado, que se ha acabado, suponiendo que se haya acabado ahora prácticamente 100 años después del descubrimiento. O sea que hay tela para cortar y hay buena parte grabado. Entonces, ya paro ya de esta introducción, deciros sencillamente que, que YouTube soporta muy bien un programita diario. iVoox tiene la característica de que, como juntas muchos los programas, no se oyen ni unos ni otros. Pero bueno, voy a asumir ese riesgo. Y sobre todo cuando salga este programa de Tutankamón, que no sé cuánto tardaré en hacerlo, pues sencillamente lo anexaré a uno de estos programas de efemérides. Diré primero las efemérides del día y luego el programa monográfico este. Porque poner 2 programas de audio de iVoox juntos en un día es que no se escuche ni el uno ni el otro. En cambio, YouTube sí que los admite, así que en YouTube lo haré por separado. Y perdonad si os ha agotado, porque como no seáis seguidores míos ya habréis dejado el vídeo, el audio o lo que sea. Pero no, ya nos metemos en materia y vamos con las efemérides del día 14 de noviembre y después lo que habéis dejado en los comentarios. Allá vamos. Hablábamos antes de Tutankamón, que estoy preparando un programa de Tutankamón para la serie esta del Antiguo Egipto, y me encontró que la primera efemérides que tiene lugar el 14 de noviembre, pues caramba, tiene que ver también con el Antiguo Egipto. Y habla de la primera huelga laboral de la historia, dice en la aplicación. Esto es muy arriesgado decirlo. La primera huelga laboral documentada. Y ocurrió en el 1152 a.C., en tiempos del faraón Ramsés III, y en la zona de obras más grande de la época, el Valle de los Reyes. Os pongo en antecedentes, aunque si habéis seguido esos programas de Egipto, pues algo contaba, ¿no? En un momento determinado los faraones dejan de enterrarse en mastabas y en pirámides y se entierran en las laderas de
unos montes que hay cerca de la ciudad de Tebas, la llamada Valle de los Reyes, que es como un gran cementerio regio. Y en este Valle de los Reyes, pues las tumbas estaban excavadas, en la ladera de la montaña, quizás salían más baratitas que no las pirámides, y desde luego igual de seguras. Quiero decir que las saqueaban igual que las pirámides, pero al menos no te gastes tanto dinero. No sé si era por eso la razón, pero la cuestión es que en un momento de reajuste económico, pues decidieron hacerlo ahí. Y eso empleaba a mucha gente. Tanto es así que alrededor de este Valle de los Reyes, en obras perpetuas prácticamente, se establecieron campamentos de artesanos y de obreros de la construcción, que como regla general vivían un poquito mejor, al menos, que la media de los campesinos egipcios. Y esto lo digo para que entendáis el contexto en el que se desarrolla la huelga. Es decir, gente que vivía a pie de obra en poblados para obreros, con sus familias. Y otra cosa interesante es que os daréis cuenta de cuando hablen de... porque vamos a recurrir mucho a documentos antiguos, normalmente los pondré con voz de reverberada para distinguirlo bien del resto. Bueno, pues cuando hacían reivindicaciones salariales no hablan de dinero, sino de retribuciones en especie. Digamos que durante muchos siglos la economía egipcia, al final ya con la influencia griega ya no, pero era una economía no monetaria, es decir, se pagaba en especie. Luego, pues a veces lo que te pagaban en especie, si te pagaban con muchas hogazas de pan, como luego veremos, pues esas hogazas tú las intercambiabas por lo que querías. Pero no había moneda propiamente dicha. Casi toda la propiedad estaba en manos del Estado, aunque también había propiedad privada. Pero el gran impulsor de la economía era el Estado, es decir, el faraón, o los templos, es decir, los sacerdotes. Para cuando ocurre esta historia, en la 20ª dinastía, la 20 dinastía, pues resulta pues, que empezamos una época de una cierta crisis y digamos que el faraón no controlaba todo. Y algunos de sus subalternos, en concreto los visires, traducción libre de una especie de primer ministros o ministros con muchos poderes, pues campaban un poco a sus anchas. Este es el contexto del asunto. Dicho esto, pues podemos empezar con la primera cita, donde se nos plantea cuál era el problema. Todas estas citas están sacadas de documentos de los escribas de la época. Había muchos escribas que formaban parte de esos poblados de obreros, porque todas estas grandes obras públicas llevaban consigo burocracia. Y era una forma pues de que algunos obtuviesen pingües beneficios, pues derivando parte de los suministros, y en fin, lo típico. Las obras públicas siempre han sido canal propicio para la corrupción. Bueno, pues como os decía, está muy documentada por los propios escribas que estaban interesados en la huelga, porque formaban parte de los damnificados, que escribían como una especie de cuadernos de agravios, y también habían ostracones que eran inscripciones en cerámica o en piedra incisas con un punzón. Esto para que entendamos el contexto. Bueno, pues ahora vamos con la primera cita. Los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis, diciendo: «Tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes. Hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed, y no tenemos vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, nuestro buen señor, y al visir, nuestro jefe, que nos den nuestro sustento». Bueno, esto está sacado de uno de esos documentos antiguos. Ahora vamos a detenernos un poquito más en cuál era la situación concreta de aquel momento, de aquella época en Egipto. Veremos que las cosas pues no pintaban exactamente bien, aunque Egipto seguía siendo una potencia de primer orden, una superpotencia de la época, pero no era la época más gloriosa de Egipto. En el siglo XII a.C. se anunciaba la decadencia de Egipto.
Desde 1198 a 1166, siempre antes de Cristo, Ramsés III, de la 20ª dinastía, gobernaría un país con crecientes problemas. En las fronteras del imperio tuvo que contener 2 intentos de invasión libia y el ataque de los pueblos del norte y del mar proveniente del Mediterráneo. La corrupción y la mala administración de los recursos debilitaba la economía del país, ya afectada por las monumentales tumbas en el Valle de los Reyes, que absorbían buena parte del potencial de trabajo de la población. El excesivo y consecuente crecimiento de la burocracia estatal, así como de una demanda de bienes de consumo que no podía ser satisfecha, llevaba la situación hasta el límite. Y de hecho, el reinado y la vida de Ramsés III terminarían con una conspiración en su harén, en la que tomarían parte importantes funcionarios políticos. Al empezar la inflación, en los últimos años de Ramsés III, el sistema de trabajo se desarticuló como consecuencia de los retrasos del gobierno en pagar a los obreros, y como resultado directo de la situación en general, la actividad laboral de los artesanos, dependientes de la administración central, se multiplicaba sin que sus salarios se adecuaran a las tareas crecientes. Ahora vamos a ver más concretamente cuáles eran las condiciones de estos trabajadores, de su hábitat y de su salario, y por qué se quejaban concretamente. El sitio arqueológico que recibe actualmente el nombre de Deir el Medina, evidentemente en aquella época se llamaba de otra manera, era el lugar donde estaban todos los obreros, artesanos y escribas encargados de los trabajos en la tumba del faraón. Esta zona albergaba viviendas, capillas y tumbas de los propios obreros, y fue utilizada desde la dinastía XVIII a la 20ª. Se calcula que en las más de 70 casas vivieron unos 120 trabajadores con sus esposas e hijos. La cuadrilla de trabajadores se componía con un mínimo de 60 hombres divididos en 2 equipos, cada uno de los cuales contaba con un capataz, un delegado y uno o varios escribas. Había albañiles, canteros, pintores, tallistas de relieves y escultores. Todo el trabajo estaba supervisado por el visir, que visitaba la zona en algunas ocasiones o enviaba un delegado real para inspeccionar los trabajos. Muchos ostraca, ¿os acordáis de lo que son los ostracas? Aquellas inscripciones puestas grafiadas en trocitos de piedra o sobre todo de cerámica. Bueno, pues muchos de estos ostracas, hallados en este sitio arqueológico de Deir el Medina, contienen largas listas de los productos que se entregaban regularmente a los obreros. Cada día recibían pan, cerveza, que no falte la cerveza, dátiles y verduras, e incluso agua potable, porque los manantiales de la zona estaban secos. Algunos alimentos, como los higos, se suministraban con menos frecuencia, y la carne solo en fiestas especiales. Además, también se les abastecía de vestidos, calzados, vasijas y herramientas. El salario de un día del trabajador promedio era de 10 hogazas de pan y una medida de cerveza, y el de un artesano de mayor categoría podía llegar a las 500 hogazas de pan, las que tenía derecho a intercambiar por otros artículos, hay que decirlo, no solo comían pan, pero eso es como una especie de moneda. Y los capataces y los escribas recibían 72 sacos, de unos 76 litros de cada uno de cereales al mes, y el resto de trabajadores 52 sacos. Pero aquellas necesarias raciones de comida no llegaban a tiempo, y las que sí llegaban, de mala calidad, eran manipuladas por el administrador según se lee en un ostracón. Leemos: «Comunico a mi señor que estoy trabajando en las tumbas de los príncipes cuya construcción mi señor me ha encargado. Estoy trabajando bien. No soy en absoluto negligente. Comunico a mi señor que estamos completamente empobrecidos. Se nos ha quitado 1,5 sacos de cebada para darnos 1,5 sacos de basura». El hilo conductor de la narración de esta huelga primera, pues ha sido la página Egiptomanía. Luego os pondré el enlace abajo. Pero he intercalado mis comentarios, lo he trucado un poquito, quiero decir que lo que leía le he puesto alguna palabra propia, pero ahora voy a leer literalmente lo que dice sobre el desarrollo de la huelga. Pero es que hay que citar las fuentes, porque si no eres un cara dura.
Así que vamos allá. Desarrollo de la huelga. Según se lee en el llamado papiro de la huelga del reinado de Ramsés III, conservado hoy en Turín, y de varios ostraca encontrados en Deir el Medina, guardados en los museos de El Cairo, Berlín y otras ciudades, la huelga comenzó el día 10 del mes de Peret, en el año 29 de Ramsés III, que entonces tendría 62 años de edad, debido al retraso de una paga distraída por el gobernador de Tebas Oeste. En el papiro de la huelga redactado por el escriba Amenanjet, que pertenecía al equipo de trabajadores de la tumba de Ramsés III, se evidencia un conflicto en crecimiento que pasa de las quejas iniciales a los reclamos más vehementes por la retención de recursos. Amenanjet escribiría, como en parte citamos al principio, año 29, segundo mes de la segunda estación, día 10. Este día el bando cruzó los 5 muros de la necrópolis gritando «¡Tenemos hambre!» y se sentaron a espaldas del templo de Tutmosis III en el límite de los campos cultivados. Al analizar el asunto más detenidamente vemos que una vez abandonado el lugar de trabajo, los artesanos egipcios habían marchado en protesta hacia los templos. Asumir esta actitud implicaba mucho para ellos porque constituía un verdadero desafío a las autoridades. En uno de los templos se les entregaron 50 panes, obviamente insuficientes para la multitud, por lo que al día siguiente entraron por la fuerza en el templo y paralizaron las actividades del mismo, haciendo los reclamos que registramos al principio de este artículo. Asimismo, fue necesaria la intervención de un escriba, del equipo que se dirigió al templo funerario donde se almacenaba grano, exigiendo las raciones acaparadas por los sacerdotes y los intermediarios. Los 3 interventores y sus ayudantes instaron a los trabajadores a volver al recinto de la necrópolis haciendo «Grandes promesas podrán venir porque tenemos la promesa del faraón», les dijeron. Pese a la promesa, los artesanos permanecieron el día entero acampados detrás del templo y solo al anochecer volvieron a la necrópolis. El segundo y el tercer día invadieron el recinto sagrado que rodeaba el templo funerario de Ramsés II, provocando la huida de porteros, policías y contadores, que no se animaron a enfrentar a la multitud. La ocupación del Ramesseum, es decir, el templo funerario de Ramsés II, parece haber sido más eficaz que las medidas anteriores, porque provocó un cambio de actitud de los funcionarios. Los huelguistas reclamaban, como se citó, «Hemos llegado a este lugar por causa del hambre y de la sed, por la falta de ropa, de pescado, de hortalizas. Escríbanlo al faraón, nuestro buen señor, y escríbanlo al visir, nuestro superior. Háganlo para que podamos vivir». Esto llevó a que se les dieran las raciones del mes anterior, pero obviamente no dejaron de reclamar las del mes en curso. Reunidos al día siguiente en la fortaleza de la necrópolis, el cuartel de los soldados, obtuvieron la intervención del jefe de policía, Mentumosis, quien les hizo la promesa de ir con ellos hasta el templo de Tutmosis. «Miren», les respondo, «suban a sus casas y recojan sus útiles, cierren sus puertas y traigan a sus esposas e hijos. Yo iré al frente de ustedes al templo de Tutmes y les permitiré estar allí hasta mañana». Las promesas abundaban, pero el problema continuaba. Los obreros acamparon en el templo funerario de Tutmosis III, en Medinet Habu, durante todo el día con su noche reclamando lo adeudado. Finalmente se les entregaron también las raciones correspondientes al mes. Enviados los salarios, la situación volvió a la calma y los trabajadores se reintegraron a sus labores, pero por poco tiempo. 15 días después volvieron a salir de los muros reclamando ante los interventores de la necrópolis. «No nos iremos, digan a sus superiores, cuando estén con sus acompañantes, que ciertamente no hemos cruzado los muros a causa del hambre solamente, sino que tenemos que hacer una acusación importante porque ciertamente se están cometiendo crímenes en este lugar del faraón». Los desórdenes se reiniciaron varias veces ante las reiteradas promesas incumplidas. Se declararon una segunda y una tercera huelgas, consiguiéndose finalmente en cada caso la paga anhelada, pero los disturbios no terminaban porque las pagas volvían a retrasarse.
En determinado momento, el nombramiento de Ta, delegado del equipo en el lugar de la verdad y escriba de la tumba, como visir del Alto y Bajo Egipto, en su cargo debía velar por la justicia en todos los dominios, produjo cierta expectativa entre los trabajadores, porque era un hombre delegado salido de sus filas, estrechamente relacionado con Deir el Medina. Actuando de común acuerdo, pararon sus actividades ante la visita del visir Ta. Esto dio esperanzas de ver solucionada la situación y de hecho permitió que los obreros consiguieran la entrega de las raciones completas que se les adeudaban, pero se les ordenó no volver a declararse en huelga, bajo pena de ser castigados en caso de desobediencia. Diríamos hoy, se declaró ilícita la huelga. Ta envió a un oficial con este mensaje para los interventores de la necrópolis: «Cuando haga falta algo no dejaré de traérselos. Y acerca de lo que me dicen, ¿no te lleves nuestras raciones? ¿Cómo? Yo soy el visir, que da y que no quita. Si ocurriese que no hubiera nada en el granero mismo, les daré lo que pueda encontrar». La amenaza parece haber tenido efecto momentáneamente, pero una demora en el suministro de alimentos 11 días después de la visita de Ta empujó a los trabajadores a corear su consigna: «Tenemos hambre», ante lo cual el alcalde de Tebas les proporcionó 50 sacos de trigo como adelanto de su paga. «Miren, les daré estos 50 sacos de grano para que vivan hasta que el faraón les dé sus raciones». Pero este cierto respaldo de las autoridades no duraría mucho. Para ahondar los problemas, el visir Ta se ausentaría hacia el delta con motivo del Festival Set, lo que llevó a que los pagos volvieran a atrasarse. Y más tarde Ta parece haber estado envuelto en el complot contra el envejecido faraón Ramsés III. Si bien se desconoce el desenlace de este episodio, algunos investigadores observan que a partir de ese momento comenzaron los robos en las tumbas reales y privadas, como consigna un papiro en época posterior. Año 16, día 22 del tercer mes de la estación de la inundación. Interrogatorio de los hombres que se encontraron violando las tumbas del occidente de Tebas. Acusación contra los cuales había sido formulada por Pewer O, alcalde de Occidente de Tebas y jefe de la policía adscrito a la gran y noble tumba de millones de años del faraón. Es posible que al no mejorar la situación general de las siguientes generaciones de trabajadores, bajo los sucesos de Ramsés III, los artesanos se decidieran a saquear las tumbas y nadie mejor que ellos para la tarea, porque las habían construido. Bueno, y aquí acabamos esta extensa cita, y el artículo de Egiptomanía continuaba preguntándose si aquello fue una auténtica huelga, tal como las concebimos hoy en día, si realmente puede recibir el nombre de huelga. Al final llegan a la conclusión de que sí. Bueno, y lo analizan punto por punto, si realmente se reivindicaban reformas laborales para mejora de los trabajadores, si se hizo una acción. Todo esto es evidente que sí, que así fue, y realmente el desarrollo de esta huelga, si cambiáis el título de visir y las hogazas de pan por salarios en moneda y tal, pues parece el desarrollo de algunas huelgas que hemos vivido o de las que sabemos. En fin, que fue una auténtica huelga con todas las letras. Las consecuencias históricas pues son las propias de lo que ocurre cuando un país empieza a ir mal y hay corrupción. En fin, que creo que como ejemplo e ilustración de la primera huelga documentada, o sea, a lo mejor hubo antes en Egipto o en otro sitio, pues no está mal, ¿verdad? Lo cual demuestra que el hombre tiene una naturaleza y siempre salen las mismas cosas con distintos aditamentos, con distintas circunstancias, pero en el fondo somos los mismos. Bueno, continuamos, que estamos todavía en el día primero de la semana, el domingo, sí, porque el domingo es el primer día de la semana. Bueno, así era en principio. Realmente tomamos al lunes como el primer día de la semana, porque, bueno, en el fondo, si es un ciclo continuo, puedes empezar por el martes, si te hace más ilusión. No sé por qué he empezado por ahí, pero lo del sí, vale, para que lo sepáis, que el domingo es el primer día de la semana. El séptimo día, tomando el calendario judío, ¿verdad? El séptimo día Dios descansa. Siempre, cuando era pequeño oía, y el séptimo día Dios descansó. Y era sábado, pero vamos a ver, pues bueno, claro,
Ya os digo, esto depende de donde empiece uno. Y por eso el domingo, primer día de la semana, Jesús resucita y a partir de ese momento pasa a ser festivo. Pero ahora, como resulta que es festivo y cuando empezamos a trabajar es el lunes, pues resulta pues que no, que ahora para nosotros es el lunes. En fin, es una cosa curiosa. Bueno, vamos a ver más cositas. A ver si hay alguna efemérides más este día 14 de noviembre. Pues sí, por aquí veo otro efemérides interesante. Y es que hace 520 años, en 1501, el príncipe de Gales, Arturo, de los Tudor, contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Pero Catalina de Aragón no era la esposa rechazada por Enrique VIII, aquel rey tan rijoso y... Bueno, vamos a explicarlo. Eso es cierto. Pero vamos a ahondar un poquito en este Arturo Tudor y el casamiento de Catalina de Aragón. Vamos a ver, los Tudor eran unos recién llegados al trono de Inglaterra, por decirlo de alguna manera. Los derechos al trono los ganó por las armas el padre de Arturo. En la batalla de Bosworth, Enrique Tudor derrotó a Ricardo III. Y a partir de ahí, pues buena parte de su empeño consistió en legitimar a su familia en el trono. Para ello contrató a genealogistas de corte, a genealogistas pagados, se entiende, que empezaron a rastrear los ancestros y llegaron pues hasta el mismo rey Arturo. Y somos muy legítimos, venimos de Camelot. Bueno, la cuestión es que por eso le puso Arturo a su niño. Y bueno, y en la política de esta gente de afianzarse en el poder, pues había que también tener afianzarse en el extranjero, porque el principal opositor que podía tener al trono pues venía de Francia. ¿Qué otra nación en aquel momento las tenía tiesas con Francia? Pues efectivamente la España de los Reyes Católicos. Así que ahí fueron a buscar esposa para este chico. Y para ello eligieron la más joven de las infantas españolas, Catalina de Aragón. Total, que la España de los Reyes Católicos y la Inglaterra de la época estaban contentos porque estaban estrechando el círculo a su enemiga común, a Francia. Arturo no había cumplido la edad de consentimiento, según las leyes canónicas, pero obtuvo la correspondiente dispensa papal y así se permitió el compromiso de los jóvenes el 25 de agosto de 1497. Aún no se habían casado, se casaron el día 4 de noviembre de 1501. Y, en fin, el chico murió pronto, con 15 añitos y de enfermedad. Y claro, quedó una viudita eminente en el palacio. ¿Y con quién acabó casándose? Pues con el otro hijo de Enrique VII, Enrique VIII. Y lo que pasó después, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Eso hay hasta una serie dedicada, hay muchas películas, empezó a coleccionar mujeres, pero eso a Catalina no le tocó un pelo, porque no era cuestión de propasarse con la hija de los reyes más poderosos de aquel momento, pero aún así no tuvo una vida muy feliz en la corte británica, nuestra Catalina de Aragón. Bueno, pues ahora vamos a ver los comentarios que habéis dejado, por ejemplo, en YouTube. Empezaremos por YouTube. Y aquí vamos a ver cuando encuentro el primero que me llama la atención. Y es de hace 3 días, de Javier Alejo Ruiz Silva, que comenta lo siguiente. Hay que poner en contexto. Está comentando el vídeo de mis distopías favoritas 1974, Neolengua y Amor Prohibido. Y dice lo siguiente. Javier Alejo Ruiz Silva. No creo que sea correcto realizar un paralelismo total entre la neolengua de 1974 y el lenguaje inclusivo. Ambos parten de un intento de influir en el proceso de pensamiento mediante el lenguaje, pero la neolengua busca eliminar verbos y adjetivos y acotar sustantivos para impedir el disenso, mientras el lenguaje inclusivo pretende ingenuamente influir en la construcción social, cultural y psicológica de género, metiendo la letra E por todos lados. Bueno, yo le contesté que pretendía decir algo así como que el dominio del lenguaje lleva, en cierto modo, a modelar el pensamiento de la gente, porque las palabras son herramientas de pensamiento.
No quería hacer un paralelismo total punto por punto. Otra cosa es que lo haya conseguido. Por lo tanto, bienvenida sea tu puntualización. Y yo creo que me he expresado mal. Dice, no pretendía hacer un paralelismo total punto por punto. Otra cosa es que lo haya conseguido. Quería decir que haya conseguido que se viese claro que no era un paralelismo total. Pero él mismo, digamos, él mismo dice que ambos son un intento de influir en el proceso de pensamiento mediante el lenguaje. Pues de eso va la cosa. Cada uno de una manera diferente. O sea que su puntualización no está de más, por eso le doy las gracias. Pero dice, incluso pretende ingenuamente influir en la construcción social, cultural y psicológica de género metiendo la letra E por todos lados. Hay algo más. También hay censura por en medio. Pero bueno, yo creo que ha entendido el fondo de la cuestión y el matiz ese, pues siempre está bien comentarlo. O sea, que es de agradecer que los oyentes inteligentes, pues aprecien estas cosas. Vamos a ver otro comentario. Este es de hace 5 días y es comentando justamente el anterior programa de efemérides, aquel que hice todas las efemérides de una semana en un solo programa. Le dediqué mucho tiempo a la paz de los Pirineos y a cómo quedó la frontera franco-española con sus particularidades. Y Fernando Guirao, Cartagena, dice así. También curioso el caso del Valle de Arán, que está al otro lado de la cordillera pirenaica, pero también es territorio español. Bueno, yo le contesté y hablan lengua gascona. Y no es un tema baladí este de la lengua que hablan, porque aunque forma parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no tienen como idioma propio ni el catalán ni el castellano, sino el gascón, que es un idioma, en principio, del sur de Francia y del Valle de Arán, que está al otro lado de los Pirineos. Es que es de verdad, voy a seros sinceros, no he estudiado el caso del Valle de Arán. Pero realmente están, por ejemplo, geográficamente mucho mejor comunicado con Francia que con España, que tiene una barrera de montañas. Al fin y al cabo tienes que atravesar un túnel para llegar allí. Bueno, hay un puerto de montaña también, ¿eh? Pero vamos, que el acceso es complicado y, sin embargo, quedó en la parte española. Y además, idiomáticamente, no tiene nada que ver con el resto de España. Os digo, es el único sitio de España donde se habla la lengua gascona. O sea que si algún país se piensa que va a hablar catalán, pues lo tiene crudo, porque hablan gascón. Y, en fin, bueno, y castellano, y supongo que catalán también, pero la lengua suya de natural es el gascón, un caso único, sí señor. Bueno, vamos a ver más comentarios. Bueno, ahora nos vamos a iVoox o iVoox, no sé cómo hay que pronunciarlo esto, que es donde cuelgo los podcasts solo de voz, pero el mismo podcast del semanario, de las efemérides, tiene 2 comentarios interesantes. Uno de Antonio González Abad, de hace 6 días, que dice lo siguiente. Felicidades, don Ricardo, gracias por lo de don. Solo sugerencia para los títulos. Para enganchar las búsquedas, quizás sería bueno colocar la principal efeméride al estilo de, por ejemplo, el Tratado de los Pirineos y otras efemérides. Sí, yo había puesto un título tremendo y lioso y lo he cambiado. Te he hecho caso, Antonio. Así que gracias por la sugerencia. Tienes razón, hice un título que era lioso, efemérides semanales, yo que es una cosa horrible. Luego Santiago, bueno, es que hice un comentario, el comentario que viene a continuación de Santiago, que es argentino, que continuamente está comentando, tiene su enjundia, porque empezaron a salir día del tal, día del cual, y cada día en Argentina tenía el día del kiosquero, una cosa rarísima. Y hice un poco de comentario jocoso al tema. Digo, Argentina es el país de los días especiales. Y me dice así, Santiago, me gusta el formato. Punto y coma. Solo agregar que en Argentina son totalmente irrelevantes los días entre comillas. Por cierto, de todos los que mencionaste, el único que tiene importancia es el día de la tradición. O sea que los demás existen, pero es una práctica recurrente el establecimiento por ley de este tipo de días, a mi modo de ver, un descarado intento de legisladores intrascendentes de justificar sus sueldos. Bueno, lo que aquí en España llamamos chiringuitos. Sin ir más lejos, recientemente ha tenido media sanción el Día Nacional del Kimchi. ¿Qué es el kimchi? Bueno, él mismo se lo pregunta. ¿Qué es el kimchi? Te preguntarás. La misma pregunta se hicieron el 99% de los argentinos. Pues es un plato coreano. Sí, coreano, un país con el cual tenemos tantas similitudes culturales y gastronómicas. Y puntos suspensivos, digo, dejo enlace para que veas que no me lo invento. Bueno, me pone un enlace de una noticia donde habla del día del kimchi. Y bueno,
Yo les respondo, me sospechaba que los días del argentinos eran lo que aquí llamamos unos chiringuitos, y lo del kimchi pues lo usaré en el programa de la semana que viene porque tiene su gracia. Gracias por la información. Bueno, pues el día del kimchi es un plato coreano. Bueno, con esto yo creo que ya podemos concluir el programa, y mañana habrá más efemérides, y si comentáis pues las saldrán en el siguiente programa. Muy bien, pues si os ha gustado, poned un me gusta y arrivederci. Adiós.